Seguro que alguna vez te han dicho que meditar es muy bueno para la salud. Sentarse, parar la mente y todo son ventajas. Lo has probado y no te ha salido, ¿verdad? Bueno, a la mayoría de las personas no lo sale. A mí tampoco me salió las primeras veces que lo intenté. De hecho, me costó meses, yo creo que casi un año, conseguir que por primera vez en alguna ocasión llegase a parar mi mente por más de 4 o 5 minutos. ¿Significa eso que estábamos haciendo algo mal? Pues seguramente no. Significa que ese concepto de meditar como algo maravilloso es falso. Y no estoy diciendo que meditar sea malo, sino que no es para principiantes, que no es para personas que acaban de empezar, que es un mal consejo que alguien te diga que necesitas meditar. Porque meditar es como si yo te dijera que para cuidar tu salud tienes que correr un maratón. No estás preparado para correr un maratón si empiezas a practicar ahora, ¿verdad? Seguramente cualquier entrenador personal te dirá que lo primero que tienes que hacer es andar. Y después de haber andado durante un tiempo te empezará a decir que combines andar y correr. El típico caco, caminar, correr, caminar, correr. Después de un tiempo te dirá, procura correr más que caminar. Y luego más adelante te dirá, mira, ya puedes empezar a correr, pero ahí no estás preparado para hacer un maratón. Seguramente empezarás con carreras cortas de 2-3 kilómetros. Empezarás a hacer algo más largo y algún día estarás preparado pues, para hacer una carrera de 10 kilómetros. Y quizás con 3 o 4 años de entrenamiento puedas correr el maratón de Madrid o el maratón de Nueva York o en cualquier ciudad donde te guste correrlo. Pero desde luego el primer día sería extremadamente tóxico que intentases correr un maratón. Primero, no lo ibas a conseguir. Segundo, te iba a doler absolutamente todo y probablemente acabases teniendo algún tipo de lesión. Y lo que es peor, dirías, esto de correr es horrible o no es para mí. Es que no se empieza por ahí y así ocurre con la meditación. Empezar sentándose en una postura complicada y parar la mente no es sano, no es saludable. De hecho, es tóxico. Puedes hacerte daño en las rodillas, puedes hacerte daño en las lumbares y sobre todo puedes desanimarte y puedes incluso estresarte aún más de lo que estás intentando librarte. La meditación es un ejercicio y es un ejercicio avanzado, es decir, un ejercicio para personas que ya llevan un tiempo practicando. ¿Y practicando qué? Pues mindfulness. El mindfulness es la técnica que permite a una persona llegar desde la iniciación, desde no saber absolutamente nada sobre este tema, hasta unos meses después, llegar a ser capaz de hacer una práctica formal, que es como le llamamos dentro del mindfulness a la meditación. Y sí, en esa práctica formal te vas a sentar, pero no en una posición complicada, ni mucho menos en una posición de loto que el 95% de los occidentales no vamos a conseguir hacer nunca de una forma sana y relajada. Sí, podemos conseguir un día colocar una pierna encima de otra exactamente en la postura. Yo lo he hecho, pero puedo aguantar en ella un minuto, después me empieza a doler. Y al final acabo teniendo problemas en las lumbares. Y no importa si te colocas un cojín, uno de esos japoneses, un zafu, o uno de media luna, o cualquier cosa. Después de un rato, tus rodillas, tus meniscos, sobre todo, están sufriendo. Nuestras piernas no están hechas para esto porque desde que hemos nacido nos hemos sentado en sillas. Pero es que para la práctica formal, para conseguir llegar a parar la mente y conseguir que el estrés desaparezca, no hace falta sentarse en el suelo, ni sentarse en un cojín, ni en una postura complicada. Y de hecho es que ni siquiera hace falta parar la mente para conseguir los beneficios. Esto es un ejercicio avanzado. Lo mismo que una persona para cuidar su salud no necesita correr un maratón. No hace falta que llegue ahí. Llegará quien le guste, llegará quien lo disfrute, llegará incluso quien quiera dedicarse profesionalmente a ello. Entiendo que una persona cuya vida es la meditación, como pueden ser algunas de esas monjas y monjes que se encuentran por ahí en algunos templos de la India, del Tíbet o de cualquier otro lugar, lleguen a ese tipo de meditación como una forma de vida, incluso que pasen 12 o 13 horas al día sentados en esa postura. Pero aquí estamos hablando de personas que vivimos en un mundo donde tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que cuidar de nuestra familia, tenemos poco tiempo libre porque las cosas están muy lejos, el tráfico está muy complicado, hay que dedicarle muchas horas al día para poder vivir, simplemente para trabajar, para comer, para hacer un montón de actividades y sobre todo tenemos un mundo con muchísimas posibilidades de ocio y de tiempo libre. ¿Por qué tendríamos que dedicarlo todo ello a parar nuestra mente? En realidad no es necesario. Si a alguien le gusta, por supuesto puede seguir ese camino. Pero decirnos que la única manera de ser felices es sentarse todos los días durante una hora en silencio y parar la mente, ¿esto de verdad es así? Esto es un camino y hay otros. Hay otros caminos que están fundamentados en una práctica mucho más sencilla, mucho más accesible y que sí, es verdad que en algún momento podemos también
probar esa práctica formal y sentarnos durante 5, 10 o 15 minutos al día es suficiente con eso, no hace falta más, y también probar a parar nuestra mente y poner toda nuestra atención en la respiración. Pero ese no es el único camino. Hay cosas mucho más sencillas, mucho más al alcance de las personas que estamos empezando en este campo y que se pueden aprender de una manera mucho más fácil. Para eso, dentro del mindfulness tenemos la práctica informal. He dicho antes que la meditación es la práctica formal, pero antes de esto, durante meses, podemos hacer la práctica informal, que es mucho más accesible, porque entre otras cosas se puede adaptar a cualquier persona y no es necesario tener esa capacidad de mantener la mente parada. Se puede hacer mindfulness mientras estamos escuchando música, mientras estamos caminando, mientras estamos haciendo cualquier actividad que no sea peligrosa. Si es peligrosa, prefiero que te concentres en la actividad y en no tener un accidente, pero en cualquier actividad rutinaria, como por ejemplo puede ser barrer o fregar el suelo, podemos estar haciendo mindfulness. Hay un montón de ejercicios que se pueden hacer prácticamente en todos los momentos del día, como te digo, con la única excepción de momentos donde estés manejando una herramienta peligrosa. Por ejemplo, en la cocina, si estás manejando un cuchillo, no te pongas a hacer mindfulness. Pero hay un montón de cosas al día en las que se puede integrar esta práctica, porque mindfulness significa conciencia plena. ¿Conciencia plena de qué? ¿Del silencio y del vacío? Sí, esa es una opción, como digo, una opción avanzada. Pero también es conciencia plena de dónde pones el pie cuando estás andando. También es conciencia plena de cómo estás tranquilamente tumbado tomando el sol. Es conciencia plena de la experiencia que estés viviendo en ese momento. Como verás, hay un montón de cosas al día que haces sin atención plena. Estás haciendo lo que sea, trabajo, estudio, limpiar tu casa, cualquier asunto rutinario, y tu mente está en otra parte. Bien, pues mindfulness significa que puedes aprender a tener la mente en lo que estás haciendo de tal manera que disfrutes más la experiencia, que esa tarea también te salga mejor porque le vas a dedicar más recursos mentales y que después de ello te encuentres con que tu sistema nervioso no ha consumido tanta energía y por tanto está más relajado y más disponible para otras situaciones o para otros momentos del día. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Pues aprender desde la base, aprender desde el principio, olvidar esa parte de la meditación sentada con la mente vacía y en silencio, que reconozco que está muy bien. Y es verdad que a 1 de cada 100 personas, cuando lo intentan a la primera les sale. Un aplauso para las personas a las que les sale la primera. Pero el otro 99%, entre el que yo me cuento, no nos salió ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, y se convirtió en una tortura intentarlo, porque nos dijeron que ese era el único camino. Bueno, pues no. Hay algo que llamamos práctica informal, que son literalmente cientos de ejercicios distintos. Y algunos de ellos son tan básicos que los puedes hacer pues, mientras estás mirando una serie en tu tableta. Los puedes hacer mientras estás leyendo el periódico. O los puedes hacer, por ejemplo, si conduces en los semáforos, cuando tienes que parar mientras la luz está roja, o mientras te desplazas en autobús, o incluso puedes hacerlo mientras estás manteniendo una conversación, siempre que no sea algo muy importante, sino una conversación rutinaria. Una parte de tu mente puede estar observando cómo estás sentado, de pie o andando, en función de cómo estés hablando, y manteniendo esa atención en la postura. Como ese tipo de ejercicios hay una serie adicional que va desarrollándolo desde esa base hasta ejercicios cada vez un poquito más avanzados, hasta que dentro de esa práctica informal vamos empezando a meter elementos sensoriales, elementos emocionales, elementos corporales, como la atención a la respiración o la postura, y con eso te vas entrenando, vas desarrollando cada vez más la capacidad de estar pendiente de lo que estás haciendo y tener tu mente enfocada en algo. Después de unos meses, un día vas a probar a sentarte a meditar en esa postura dentro en una silla, con los brazos apoyados en el respaldo sobre tus piernas, con un cojín en la espalda, para que no te duele y no te moleste, y te vamos a decir, bueno, pues ahora que ya llevas varios meses haciendo esto, prueba a dejar tu mente más o menos vacía durante un par de minutos, y te vas a dar cuenta de que a lo mejor lo consigues. Y después de un entrenamiento donde vas combinando práctica formal y práctica informal, llegará un momento en el que te darás cuenta de que la práctica formal cada vez te sale mejor. Algún día incluso puede que pasen 5 minutos enteros y de pronto te des cuenta de que no has pensado absolutamente nada, que has estado ahí, controlando tu respiración, atendiendo a tu respiración y simplemente
estando en ese momento. Vale, en ese momento ya empiezas a ser un practicante avanzado de mindfulness. Y entonces ya te puedes permitir hacer periodos más largos, de 10, de 15, de 20 minutos, porque entonces no estarás sufriendo, porque te estarán saliendo, te estarán funcionando. Y podrás acceder a la meditación como una práctica avanzada después de 6, 7, 8, 9 meses de práctica. Simplemente date cuenta de que este tipo de ejercicios no han sido creados para los principiantes. Y ese concepto de que algunas veces nos dicen de que la forma de aprender a meditar es meditando, es falso. Hay muchas formas de aprender a meditar y ninguna de ellas implica sufrimiento. Si una forma de aprender a meditar es siéntate ahí hasta que te salga, pues probablemente la persona que te lo dice no te está cuidando o no le importa mucho tu salud, o quizás se trate de alguna secta. Las sectas a veces hacen que sus discípulos sufran para que le den valor a lo que están aprendiendo. Bien, meditar tiene un gran valor, pero no es necesario que sufras para aprenderlo. Simplemente con una práctica informal, bien documentada, basada en la experiencia, basada en la investigación científica, que de esto ya hay décadas de investigación científica y por tanto empezamos a saber lo que funciona, lo que no funciona y por qué. No estamos trabajando a ciegas cuando hacemos mindfulness. Mindfulness tiene, lo puedes mirar si quieres en Google Scholar o con cualquier buscador de artículos científicos. Tiene decenas de miles de artículos científicos donde se ha probado mindfulness por ejemplo, en comparación con otras técnicas de relajación, mindfulness en determinado tipo de procesos, en personas que sufren estrés, ansiedad, que tienen pensamientos obsesivos, mindfulness cuando hay determinado tipo de enfermedades de largo recorrido, dolor crónico. Bueno, la lista es larguísima porque son decenas de miles de estudios, es decir, sabemos lo que estamos haciendo. Y en todo este proceso hemos aprendido que no tenemos por qué empezar por la parte más dura ni la parte más difícil. Hay una técnica básica para meditar. Hay una técnica media y hay una técnica avanzada. Es verdad que la técnica avanzada es la práctica formal. Es verdad que la técnica avanzada es mantener la mente en blanco con todos nuestros sentidos enfocados en la respiración y en la experiencia de ese momento. Pero eso no quiere decir que sea mejor. Quiere decir que cuando uno llega a ese nivel le resulta fácil, le resulta agradable y por tanto puede obtener los beneficios de la práctica de mindfulness simplemente sentándose. Mientras llegamos hasta ahí tenemos un montón de posibilidades. Entonces lo que he venido a deciros en este vídeo es que no creáis en la meditación como la solución a vuestros problemas, no os esforcéis por conseguirlo pasándolo mal y probablemente desanimándoos, no os hagáis daño sentando en posturas complicadas. Hay un camino más sencillo, hay un camino más simple y ese camino, si lo sigues porque te gusta y te das cuenta de que te está dando beneficios desde el primer día, puede que algún día te lleve a esa práctica formal y puede que seas una de esas personas capaces de sentarse durante media hora y mantener la mente vacía y toda su atención puesta en la respiración. Por supuesto que puedes, todo el mundo puede, pero siempre que siga el camino apropiado, sin hacerse daño, sin desanimarse, sin bloquearse, sin decir esto no es para mí, sin sufrimiento, sin dolor. El mindfulness es una técnica amable, es una técnica compasiva, que te va a enseñar a hacer ejercicios muy fáciles que puedes hacer, que realmente van a estar a tu alcance. Aunque nunca en tu vida hayas intentado esto, el primer ejercicio de mindfulness te va a funcionar a la primera vez que lo hagas y vas a obtener unos beneficios básicos, unos beneficios sencillos. De verdad no vas a obtener los mismos beneficios de ese primer ejercicio de mindfulness que un año después cuando puedas hacer la práctica formal durante media hora. Evidentemente a medida que vas avanzando los beneficios también van creciendo. Pero en ese primer ejercicio que puedes hacer simplemente una vez que lo aprendas ya vas a obtener algunos beneficios para tu salud. No te voy a dejar con la duda, te voy a explicar cuál es. Es la cosa más sencilla del mundo. Simplemente siéntate, pero siéntate de una forma cómoda. Y si quieres puedes hacerlo de pie, pero te será más fácil cuando estés sentado. Apoya la espalda en el respaldo del asiento si tienes, apoya los brazos en los reposabrazos si los tienes y si no déjalas sobre tus piernas. Y simplemente cuando tomes aire, trata de que ese aire vaya abajo,
hacia el abdomen, es decir, que tu diafragma, que es un músculo que tienes justamente por debajo de tus pulmones, más o menos a la altura de las costillas flotantes, se abra hacia abajo, se expanda. Cuando notes que estás al inhalar haciendo un poco de presión sobre tu vientre, sobre tus órganos internos, ya estás utilizando el diafragma. Simplemente intenta inhalar sin movilizar toda la parte alta de los pulmones, es decir, en lugar de hacer esto, haz esto. Es decir, el aire va hacia abajo, es el abdomen el que se expande cuando tomas aire. Y luego simplemente suéltalo, suelta el aire. Nada más. Repítelo una y otra vez durante 5 minutos. Cuando termines, estarás más calmado. Te sentirás mejor. En tu sangre habrá un poquito más de serotonina, que es la hormona del bienestar. Este es el ejercicio básico de mindfulness, el primero de todos. A partir de aquí te puedo enseñar un montón de cosas más, pero no quería dejarte en este vídeo sin por lo menos darte el primer ejercicio, para que veas que puedes obtener beneficios desde el primer día, para que veas que el mindfulness no es difícil, simplemente es que no te lo han contado bien. Te han querido llevar al último escalón directamente. El mindfulness empieza por la base. Si quieres aprender más sobre esto y si quieres aprenderlo conmigo, he diseñado un curso sencillo que dura un mes. Son 4 clases en directo, online, que las haré durante el próximo mes de agosto de este año, de 2022. Y junto a cada una de esas clases te daré un PDF con una serie de ejercicios organizados por día. Y además con opciones, para que si uno no te va bien, puedas hacer otro. Si ese no te va bien, puedes hacer otro. En cada día te encontrarás que tienes varias posibilidades. Si tienes tiempo, puedes hacerlas todas. Aquel que las haga todas y que haga los ejercicios todos los días se dará cuenta de que va más deprisa y de que finalmente, cuando acabe el curso, va a conseguir llegar pues en cuestión de un par de meses a la práctica formal. Aquel que tenga menos tiempo, que haga solamente una de las varias opciones que le doy, llegará también, simplemente tardará un poco más. Igual conseguirá llegar a la práctica formal en 5 o 6 meses, pero todos pueden llegar. Y lo que te prometo, sobre todo, por encima de todo, es que lo vas a entender, porque no me voy a limitar a decirte cuál es el ejercicio, sino te voy a explicar por qué ese ejercicio es necesario, por qué está justamente en ese momento del entrenamiento, de tal manera que te vas a dar cuenta que cuando estamos haciendo mindfulness no es algo arbitrario, es decir, hay un sistema, hay una organización, hay una estructura y hay un camino a seguir. Cuando te des cuenta de que lo que te estoy proponiendo es un entrenamiento, podrás ver cómo fácilmente vas a llegar desde la iniciación hasta el nivel avanzado, que es eso de simplemente sentarte y dejar la mente en blanco, que es para personas que hayan llegado hasta ese punto. Te dejo en los comentarios el link del curso y si te apetece, pues nos vemos allí dentro. Y si no, pues espero que este vídeo por lo menos te haya servido para aclarar algunos conceptos.